Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman que me escuchan si son tan amables. Buenos días, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver otra de las aplicaciones. No sé si se han dado cuenta, pero estamos ya como haciendo aplicaciones. Hay mucho por aprender en la programación, pero llegamos ya a un momento en el que digamos, tenemos lo básico. Me parece que lo más importante es tener eso básico ya listo. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es pues ir viendo cómo aplicarlo en ciertos campos, en ciertas soluciones de ecuaciones, simplemente para que ustedes vean cómo programar esos métodos y de paso pues practicar y además familiarizarse con esos métodos numéricos. Como les digo, pues lo que tenemos hasta ahora en programación ha sido lo más básico posible, que me parece a mí que es como el core esencial que ustedes deben tener de programación. Eso es también lo que uno cuando aprende otros lenguajes pues debe aprender, ¿no? Como los arreglos, las funciones, las estructuras de repetición y control. Y con eso pues uno ya puede como escribir programas en cualquier lenguaje desde que entienda la sintaxis. C++ tiene muchas cosas más para allá. Tiene más paradigmas, más cosas con templates, más cosas con programación genérica, más abstracciones, pero digamos que llega un punto en el que uno tiene que saber cuándo parar en todo ese gran conjunto, cuándo parar y quedarse como con lo esencial. Entonces, como estamos viendo, ya son aplicaciones y hoy vamos a ver una que es un método que se utiliza para resolver problemas de frontera. En este caso es una ecuación diferencial parcial, para que ustedes vean que cuando uno tiene estas ecuaciones, lo que importa no es tanto la condición inicial en este tipo particular de ecuaciones que vamos a explorar hoy, no es como los problemas que hicimos antes con ODEINT y con Runge-Kutta y con Euler, en donde la condición inicial era la más importante. No, ese no es el caso ahora. El caso ahora es que lo que importa son las condiciones de frontera. Anteriormente nos interesaba cómo arrancaba nuestro sistema, ahora nos interesa es las fronteras, qué es lo que están determinando, ¿sí? Entonces, realmente en cierta forma uno puede decir que no importa cómo arranca nuestro sistema, lo que importa es que cumpla esas condiciones de frontera. Un ejemplo típico, pues es, digamos que anteriormente decíamos cuánto era la posición inicial, cuánto era la velocidad inicial, y pues nuestro sistema empezaba a evolucionar. Ahora es un poco al contrario, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Digamos que aquí está R en función del tiempo. Entonces ahora necesitamos, digamos que nos dan la posición inicial, pero también nos dan la posición final, digamos en uno. Es típico pues normalizar el tiempo. Entonces me dicen que en uno, digamos, también tiene que valer cero. Y yo tengo que encontrar una solución ahora que cumpla estas dos condiciones de frontera. Esto es en el caso unidimensional, ¿no? Entonces obviamente tengo muchas soluciones, ¿no? Todas estas son soluciones. ¿Listo? Y si yo quiero reducir este problema de dos condiciones de frontera a este problema de acá, pues uno lo puede ver como que yo lo que estoy tratando es de encontrar cuál velocidad debería ponerle inicialmente a mi sistema para que cumpla estas dos condiciones de frontera. Esto se llama el método de shooting y es algo que vamos a ver en las próximas clases. Ahora viene la cosa y es, ¿qué tal que mi sistema no dependa solamente como del tiempo? ¿Qué tal si realmente yo tengo un sistema que depende, por ejemplo, tanto de las coordenadas X, ¿sí? Entonces hago una partición en X, pero también de las coordenadas en el eje Y, por ejemplo, ¿sí? Y yo lo que estoy buscando es como una función que me caracterice el comportamiento y yo le quiero poner es valores aquí en las fronteras. Yo quiero decir cuánto vale acá, cuánto vale acá mi sistema, cuánto vale acá mi sistema, ta, 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 ta. Por ejemplo, ejemplos típicos, la propagación del calor. Yo puedo decir que acá yo quiero que la temperatura valga, no sé, 10 grados y que en estas zonas valga 0 grados. Entonces, ¿cuál es el perfil de temperatura? Entonces, observen que lo que más importa ahí es cumplir estas condiciones de frontera, es lo más importante, más que cuál es el valor inicial en el que empieza todo esto, porque uno lo que está esperando es que cuando pasa el tiempo, mi sistema vaya evolucionando independiente de esa condición inicial hasta que llegue a un estado estacionario en donde cumpla las condiciones de frontera.
O sea que aquí la evolución es más bien como de cómo yo transmito la información de esas fronteras hacia el resto del sistema para que todo sea consistente. Hay varias maneras de resolver este tipo de ecuaciones. La que vamos a ver hoy es una forma que se llama diferencias finitas, que es básicamente discretizar las, las que las derivadas, como hemos venido haciendo anteriormente. Pero si ahora tenemos derivadas respecto a x y también tenemos derivadas respecto a y, pues ahora tenemos que discretizar las dos derivadas. Igual se puede hacer con órdenes mayores, también discretizar las derivadas. Eso es lo que vamos a hacer. Antes de seguir, les pido por favor que me avisen si yo no me acuerdo, faltando 15 minutos para que se acabe la clase, para parar ahí y hacerle la realimentación del examen. ¿Listo? Por favor. Me acuerdan si son tan amables. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Uno de los tantos métodos que en particular se utilizan para resolver la ecuación de Laplace. Recordemos que la ecuación de Laplace y de Poisson están relacionadas. Laplace simplemente es Poisson con densidad de carga igual cero. Aparecen, por ejemplo, en el estudio electromagnético. Y lo que dicen es que el laplaciano, precisamente, de, de nuestra función, pues la ecuación de Laplace dice que esto es igual a cero, ¿sí? En el caso, digamos, del electromagnetismo, tenemos que el laplaciano del voltaje igual a cero. Creo que es el voltaje, sí. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Queremos resolver esta ecuación, pero obviamente es una ecuación que tiene por lo menos dependencia de dos variables, x y y. Tiene que no hay dependencia temporal, pero hacer una ecuación diferencial parcial, pues tenemos que de alguna manera replantear este problema para poderlo hacer. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Probablemente vamos a necesitar hacer arreglos cuadrados o rectangulares, ¿cierto? Matrices. Eso es una de las cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar también especificar esas condiciones de frontera de alguna forma y alguna manera de hacer la evolución de nuestro sistema para que este sistema precisamente esté como transmitiendo esa información de las fronteras hacia todo el resto de componentes del sistema. Vamos a empezar también pensando solamente en que las condiciones de frontera son en los bordes y luego vamos a pensar cómo haríamos si quisiéramos poner condiciones de frontera internamente también. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo que queremos estudiar es cómo resolver esas ecuaciones diferenciales parciales. Esto no es un tema sencillo, o sea, lo que vamos a ver hoy es un método para un tipo muy especial de ecuaciones diferenciales parciales. Esto es toda una rama de investigación y de los métodos numéricos. Uno tiene en general, digamos que hay una forma, una de las tantas formas de escribir las ecuaciones diferenciales parciales. Como ustedes pueden ver ahí, digamos, la forma de arriba les demuestra a ustedes que esa es una de las tantas maneras de clasificarlas. Obviamente hay no lineales y hay un montón que no entran acá. Pero esta es una forma genérica de escribir las ecuaciones diferenciales parciales que agrupa muchas de las que aparecen cuando uno estudia sistemas físicos lineales. Tenemos derivadas parciales respecto a x, combinadas x y y, etcétera, etcétera. Y a, b, c, d y e y f son en general funciones de x y y también. Pueden ser números, pero también pueden ser funciones. Cuando se ha hecho el estudio de estas soluciones, de estas ecuaciones diferenciales, se ha encontrado que el valor de esta cantidad AC tiene que ver con estas multiplicaciones y esta mixta, ¿sí ven? Las cuadráticas, que esa cantidad nos permite caracterizar como el comportamiento de estas diferentes ecuaciones. Digamos que uno las puede clasificar y las soluciones van a ser como, digamos, de formas diferentes. Por ejemplo, si a por c menos b al cuadrado es mayor que cero, tenemos ecuaciones que se llaman elípticas y un ejemplo típico pues es precisamente la que vamos a resolver hoy, la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Esta es la que vamos a resolver hoy. Aquí está escrita en forma de la ecuación de Poisson y aquí está nuestra densidad de carga. Obviamente, como A, C y B pueden ser funciones, uno puede tener que esta ecuación diferencial parcial se puede comportar elípticamente, como una ecuación elíptica, en una zona, X y Y, donde se cumpla esa desigualdad. Pero en otra zona, pues puede tener otro comportamiento. O sea, esto realmente no es sencillo. Supongamos que son constantes. Entonces, para todos los X y Y,
nuestra ecuación va a ser de Poisson. Luego, si ustedes tienen más bien esta igualdad, con este discriminante, entonces tienen las ecuaciones de tipo parabólico. Las ecuaciones de tipo parabólico, un ejemplo típico es la del calor, aparece el tiempo explícitamente. Ahí el tiempo es importante porque uno lo que quiere es la propagación. Y entonces miren que es diferente, o sea, ahora ya tenemos relación entre una derivada cuadrática con una derivada de orden uno de una de las variables. Entonces aquí tenemos entonces nosotros otro tipo de expresión, otro tipo de comportamientos. Y finalmente, si uno tiene el otro valor, a por c menos b al cuadrado menor que cero, pues estas ecuaciones se le llaman de tipo hiperbólico. Y el ejemplo típico es la ecuación de onda. Aquí tenemos una propagación de cosas que se están moviendo en el espacio con cierta forma y características. Y es completamente diferente a tener, digamos, la ecuación de Poisson. En la ecuación de Poisson, después de que ha relajado nuestro sistema, pues todo se queda absolutamente quieto. Entonces, esta clasificación es importante cuando uno ya entra en este estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, asumiendo que se pueden hacer esas clasificaciones fácilmente. Pero en un momento. Entonces, vamos a resolver hoy una ecuación elíptica, que es la ecuación de Poisson, bueno, de Laplace inicialmente, en dos dimensiones. Y ahora, voy a dejar eso ahí. Y ahora, pues entonces vamos a ir a ese caso. Lo que queremos ver es esto. Imagínense que tenemos una malla cuadrada, queremos aterrizar tres lados de la caja y queremos poner en 100 voltios un lado de la región. Queremos resolver cómo es el potencial eléctrico en esa región después de que ha pasado mucho tiempo, o sea, cuando se ha estabilizado todo esto. Nosotros en el computador pues vamos a tener que esperar un poquito, obviamente en la realidad esto se relaja muy rápidamente. Y lo que queremos ver es esto, llegar a como la solución que tenemos ahí a la derecha, ¿sí? A la izquierda están las condiciones de frontera, a la derecha está la solución a la que queremos llegar. Eso es lo que queremos obtener hoy. ¿Listo? Incluso si podríamos tratar de hacer una animación para ver cómo evoluciona esto, pero lo que importa es poder tratar de llegar allá a esa solución. Esto es el potencial. Obviamente ustedes podrían derivar y calcular las líneas de campo y todo ese tipo de cosas. Entonces, a esto es a lo que queremos llegar hoy, resolver la ecuación de Laplace. Entonces, escribámosla. La ecuación de Laplace en dos dimensiones, ¿cómo es? Derivada cuadrado del potencial respecto a x al cuadrado más derivada cuadrado del potencial respecto a y al cuadrado igual a cero si es Laplace, menos 4 pi rho si es la de Poisson, donde rho es la densidad de carga. Pues que debería ser función, supongo que aquí como la pusieron en negrita, me imagino que esto es x, y. Ese es el problema de poner los vectores en negrita, eso hay que ponerle flechas. Mucho más claro. Entonces, ¿cómo se hace? Como les dije, lo que queremos es discretizar, vamos a aplicar diferencias finitas. Lo que vamos a hacer es discretizar nuestras ecuaciones, nuestras derivadas, para poder expresarlas en términos de cambios locales. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a agrandar esto acá. Hacemos lo mismo de antes. Por ejemplo, acá yo quiero saber cuánto es u en x más delta x. Es decir, esto es como, tratemos de empezar geométricamente. Esto es como cuánto vale el potencial a la derecha mío. Nosotros estamos en el punto x, y. Entonces, u de x más delta x es el potencial a la derecha mío. ¿Listo? Entonces, yo expando, manteniendo constante y, porque esa es la idea cuando uno saca derivadas parciales. Si yo expando alrededor de x con parámetro de expansión delta x, en la expansión de serie de Taylor, pues yo obtengo esa expresión que tenemos allá arriba. Si ahora yo lo que miro es cómo es la expansión, pero hacia la izquierda mía, pues miren que entonces tenemos este tipo de, pues simplemente reemplazar x por menos delta x en la ecuación de arriba y tenemos esa expansión que tenemos abajo. ¿Qué pasa si ustedes suman esas dos expresiones? Si ustedes las suman, estas dos se van a ayudar, estas se van a cancelar, estas dos se van a ayudar, ¿cierto? Luego se va a cancelar el de orden 3 y luego van a ayudar los de delta x a la 4.
¿sí? O sea que esta cosa sería como de orden delta x a la 4, más o menos. Entonces, cuando yo sumo todo esto, observen que yo lo que podría decir es, hay una manera en la que yo puedo estimar esta derivada, ¿sí o no? Cuando yo sume, me queda esto acá como derivada cuadrado de u respecto a x al cuadrado por delta de x al cuadrado más orden de delta de x a la 4. Este se fue, esto me quedó 2 veces u en x, y. Y pues esto me queda la suma de estos dos términos, ¿sí? Entonces miren que yo podría despejar esta segunda derivada, ¿sí? Ya la he discretizado en términos de u a la derecha, u a la izquierda, u en el centro, y me faltaría dividir por delta de x al cuadrado todo. O sea que al final, esto no es cierto, aquí me queda esto dividido entre delta de x al cuadrado, y entonces esta aproximación me queda del orden de delta de x al cuadrado, porque es delta de x a la 4 sobre delta de x al cuadrado. Entonces yo despejo mi derivada, eso es lo que se hace acá. Yo despejo mi derivada, entonces esto lo que me está diciendo es yo puedo aproximar mi segunda derivada utilizando esta expresión que tenemos acá. U a la derecha más u a la izquierda menos 2 veces u en el centro. Todo sobre delta de x al cuadrado. Eso es una buena aproximación a cuánto es la segunda derivada de u en x, y. Entonces ya hemos discretizado eso. Hacemos lo mismo para y, para la derivada en y. Entonces pues ahora pues queda y arriba, y abajo, centro. Todo esto es sobre delta y al cuadrado. Y entonces, la ecuación de Laplace, recordemos que implicaba sumar esas dos cosas e igualarlas a cero, o la de Poisson, igualarlas a menos 4 pi rho, implica que yo lo que voy a hacer es sumar pues toda esta expresión más toda esta expresión, y eso lo voy a igualar a menos 4 pi rho. Entonces aquí están sumadas, como ustedes pueden ver, están sumadas las dos expresiones, y si uno asume, por ejemplo, si asumimos que la partición en x y en y es igual, delta de x al cuadrado igual a delta y al cuadrado, obviamente son positivos, esto implica entonces que delta de x es igual a delta y. Entonces uno puede simplificar aquí un montón de cosas, ¿cierto? Yo puedo como factorizar y miren lo que vamos a obtener. O sea, yo puedo factorizar, entonces tendría u a la derecha. Lo voy a poner así, u a la derecha, más u a la izquierda, más u arriba, más u abajo. Es esta. Eh, Todo esto dividido entre delta, voy a llamarlo simplemente delta, al cuadrado, porque son iguales. Entonces ya tengo todos estos términos. Voy a igualarlo a cero por ahora. Y miren que estos dos se van a sumar. Me queda 4 veces. Esto lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces lo voy a dejar escrito todo. Entonces me daría 4 veces u en x, y, o sea, en el centro. Voy a ponerlo en el centro. Ese pasó a sumar menos 4 pi por rho. Entonces observen que si yo divido todo por 4, entonces esto me queda dividido entre 4. Si lo hice bien. Pero pilas porque aquí queda también con un delta al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo divido todo este 4 me queda así, voy a pasar a sumar este término. Y entonces voy a multiplicar todo por delta al cuadrado. Entonces, miren que lo que me quedó fue u a la derecha, más u a la izquierda, más u arriba, más u abajo, todo sobre 4, más pi por rho por delta al cuadrado. Todo esto es igual a u en el centro. ¿Y esto qué es lo que me está diciendo? Por ahora ignoremos un momentico el término de paso de la fuente. Supongamos que no hay fuentes. Eso lo que me está diciendo es que un valor, el valor en el centro, si yo estoy viendo mis vecinos, este es arriba, este es abajo, este es derecha y este es izquierda. Si yo estoy viendo mis vecinos, yo estoy aquí en el centro, mi valor es un promedio de lo que tienen mis vecinos. Eso es lo que está diciendo esta vaina acá. Súmelos, sume a todos sus vecinos, divídalo entre 4 y ese es el valor que usted tiene, asumiendo que no hay fuentes.
Entonces, al haber discretizado todo eso, estamos viendo que mis valores dependen de mis vecinos. Y si yo tengo unos vecinos que son condiciones de frontera que tienen valores fijos, yo lo que tengo que hacer es respetar eso porque pues ese valor de la condición de frontera va a hacer que yo tenga un valor específico. Y entonces, digamos que aquí viene la idea. Si yo tengo una malla y digamos que aquí hay un valor fijo y aquí hay un valor fijo, ¿cierto? Y yo soy este punto, si yo arranco todo el mundo en cero, excepto las fronteras, pues al inicio, yo de alguna manera en este punto voy a propagar la información de la frontera de arriba y voy a propagar la información de la frontera de abajo, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar al inicio. Si hago, digamos, yo un barrido para tratar de aplicar esta expresión que obtuvimos acá. Luego paso acá, él se va a llenar con este de la frontera, con este de acá, bueno, con este de acá y este de acá. Entonces miren que estos dos eran como ruido porque son valores de las condiciones iniciales, pero estos dos que contribuyen acá sí son importantes porque le están trayendo información de la condición de frontera. Entonces si yo barro todos mis sitios, ¿sí? Yo paso por todos mis sitios. De alguna manera yo en esa primera barrida, yo como que transmití cierta información de las fronteras hacia adentro de mi sistema. Pero la pregunta es, ¿será que con esa barrida es suficiente? Y pues uno diría, pues obviamente no, no lo sé. Entonces uno lo que tiene que hacer es como n pasos por toda la malla, aplicando esta expresión hasta que, digamos, toda la información de esas condiciones de frontera hayan pasado por todo mi sistema, ya no esté cambiando. Yo pudiera mirar cuánto es mi cambio. Y entonces yo lo que podría decir es, si mi cambio es menor a cierta precisión, o sea, si mi valor actual no se diferencia más del 5% de mi valor anterior, entonces, si esto es menor a cierta precisión, entonces yo puedo parar, ¿sí? Obviamente hay alguna manera, digamos que la velocidad de convergencia de este método, esto está garantizado que va a converger, pero no sabemos qué tan rápido. Por ahora no nos vamos a preocupar en eso, hay maneras de acelerar esa convergencia y todo eso, pero simplemente vamos a contar con que eso está convergiendo, ¿listo? Entonces, esta es la idea general del método, la idea general del método que estamos viendo hoy. Discretizar las derivadas, reescribirlas en nuestra ecuación, despejando las derivadas que necesitamos, y entonces ver cómo puedo yo calcular el valor actual en términos de los valores vecinos. Permítanme un momentico, qué pena con ustedes, que hay un ruido acá. Listo. Entonces, bueno, no sé, hasta acá alguna pregunta en el desarrollo o de lo que se ha hecho. Sí, ¿no? Entonces, vamos ahora pues ya a ir a la práctica, a la implementación. Nosotros tenemos el eje X, el eje Y. Eh, Obviamente estamos discretizando el espacio para poder calcular estas derivadas. Entonces los valores en el eje X, pues los podemos ver de dos maneras, como un valor real, un X, un flotante, o como un valor discretizado, como en una especie de matriz. Nosotros entonces vamos a tener una partición, un delta. Si delta es como el delta X o el delta Y, lo vamos a tomar igual por ahora. No tienen que ser iguales, pero ojo porque cuando no sean iguales, entonces aquí tenemos que actualizar esta expresión, ¿sí? Esta expresión está asumiendo que son iguales. Entonces tenemos nuestra discretización y uno podría pensar entonces que X va a estar en un intervalo que va desde un X mínimo a un X máximo, ¿listo? Igual para Y, esos obviamente sí no tienen que ser iguales, solo el delta X tiene que ser igual. Y va a ir desde un Y mínimo a un Y máximo. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿cuántos valores de X necesito? Entonces el valor de X va a ser igual a la longitud del intervalo, que es X máximo menos X mínimo, todo dividido entre la resolución. Ese es el valor en el eje X, ese no tiene que ser igual al valor de en el eje Y, lo único que es igual es la resolución. Entonces aquí tendríamos Y max menos Y min sobre delta. Y entonces yo voy a tener también un número, pues esto es un número entero, ¿no? Número entero, entonces yo voy a tener como
como que barrer mi matriz de tamaño nx por ny, utilizando un número entero, y el x real se conecta con ese número entero, pues simplemente como x es verdadero, va a ser el x mínimo más y veces la resolución, ¿cierto? De esta manera, entonces yo puedo pasar de un índice en el eje entero, en el eje x, que me va como barriendo los diferentes puntos. Estoy pasando como en un índice así a un valor real en el eje X. Y pues para el eje Y también es lo mismo. Tenemos esto como un Y min más J veces la resolución. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a tener nosotros, digamos, en la discretización. Es muy importante que uno se acostumbre como a no confundir los números enteros con los que está discretizando el sistema con los números reales que representan las coordenadas. Ustedes en el programa pues lo que van a hacer es manipular los números enteros, pero ya cuando uno quiera visualizar el sistema, pues uno lo tiene que pasar como a la realidad, como a estos X y estos Y, para poder hacer una analogía directa, ¿cierto? Poder ver el espacio como tal. Porque pues si no, uno está viendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 que no tiene una correspondencia específica y real con el sistema, ¿sí? O sea, sí tiene una correspondencia, pero es implícita y le tocará no calcularla. Entonces esta es la manera, digamos, en la que podemos discretizar y por lo tanto, ese que le decíamos U en el centro, pues es una coordenada I, J, y la derecha pues sería I más 1, la izquierda sería I menos 1. Aquí miren la forma en la que está creciendo esto, entonces este sería el de arriba, es J más 1, este sería el de abajo, que es J menos 1, pues porque la forma que se está visualizando esta matriz es que empieza allá arriba a la izquierda. Y así es como vamos a visualizar nuestras matrices, porque cuando ustedes imprimen, ustedes normalmente empiezan desde la fila 0, luego la fila 1, luego la fila 2, o sea, realmente ustedes empiezan como así a imprimir las filas. De hecho, nuestra forma va a ser un poquito diferente porque el X va a ser así y el Y va a ser así. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros realmente. X va a manejar las filas, el Y va a manejar las filas de nuestra matriz, Y va a manejar las columnas, el J. Entonces, bueno, aquí está con la ecuación de Poisson. De nuevo, estamos asumiendo que delta es constante, perdón, es igual para ambos, y bueno, también constante, obviamente. Aquí está la discretización de la que les estaba hablando ahorita, simplemente corriéndola un pedazo, no importa. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como les decía, la clave de esto es que esto es un método de relajación porque ustedes al inicio no saben qué condiciones iniciales colocar. O sea, ustedes saben las condiciones de frontera, que por ahora van a estar en las fronteras, literalmente. Esas las conocen. Sí, ese es el problema, realmente. A uno le dicen, quiero que valgan no sé cuánto en los bordes, pero la pregunta es, ¿qué le pongo aquí adentro? Entonces, no sabemos qué le vamos a poner aquí adentro. Esas son las condiciones iniciales de nuestro problema. Y lo que vamos a hacer entonces es muchos pasos que recorren toda la matriz, 1, 2, 3, 3, hasta que la información se haya propagado lo suficiente y no veamos cambios en nuestro sistema. Ese se llama el método de relajación. Relajar. La relajación realmente es la transmisión de información de las fronteras hacia adentro. Eso es lo que estamos haciendo. No sabemos cuántas veces tenemos que pasar. Hay algunas maneras en las que uno puede mejorar la convergencia, por ejemplo, con Gauss-Seidel, uno puede implementar ese método acá y se acelera mucho la convergencia. Entonces, si antes necesitaba 1000 pasos para que se relajara, ahora necesito 10. Por ahora no vamos a ver nada de eso, vamos a hacer lo más sencillo posible. Y si ustedes tuvieran un potencial, un U que depende del tiempo, entonces relajación, digamos, sería un problema porque ustedes tendrían que para cada paso de tiempo hacer todos los pasos de relajación. Será mucho más complicado, más lento. Entonces hay métodos más específicos para esos casos, como el método de Crank-Nicholson, que incluye dependencias con el tiempo y pues digamos que si en algún momento tienen que resolver ese tipo de problemas, pues tienen que ir a ver esos métodos más elaborados. De nuevo, aquí estamos en el método más sencillo posible, simplemente para ver cómo implementaríamos este problema. Y lo que vamos a hacer es implementarlo para la condición de frontera que vimos arriba y también podemos hacer para esta condición de frontera que vemos acá. En los bordes igual a 0, ya dentro de dos barras, una 100 voltios, la otra menos 100 voltios, y ver también cómo evoluciona el problema. Queremos llegar a este tipo de gráficas en GnuPlot. Bien, queremos ver si esto sí nos está dando. Ahí están las soluciones a las que pretendemos llegar. Entonces, vamos a arrancar. Recordemos que la parte más importante es que queremos implementar esta evolución. Este es nuestro secreto. Entonces, ahora pensemos nuestro código, ¿qué necesitará? ¿Qué tendremos que hacer nosotros en el código
para poder hacer este programa, ¿sí? Antes de ponernos a abrir como, como un código y empezar con Emacs a trabajar, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué funciones necesitaríamos? ¿Cómo representaríamos este sistema? Sí, esto es muy importante. Cómo estructuraríamos ese programa? Entonces, ¿ustedes qué dicen? Aquí sí los espero así sea media hora hasta que digan algo. Pues yo creo que con vectores para almacenar los puntos y, bueno, la coordenada de cada punto y los valores del potencial. O sea, tendríamos que tener una matriz de alguna manera, ¿cierto? Y la podríamos modelar, pues de alguna forma, ¿no? Tendríamos que modelarla. Acá esto, así. La matriz tendríamos que modelarla de alguna forma, no sé. Sabemos que es un arreglo rectangular y podríamos hacerlo utilizando vectors, pero recordemos que cuando uno utiliza vectors, si tenemos una matriz como tal, tendríamos vectors de vectors. Eso no queda necesariamente contigo en memoria, eso no es muy eficiente, entonces sería un vector unidimensional 1D, pero que modela pues a nuestra matriz 2D. Entonces, listo, necesitaríamos una matriz que guarde, esa matriz lo que va a representar es el potencial U o V. Listo, ¿qué más necesitaríamos? Una función que me modele la densidad de cada puntico. La densidad. Ujú. Entonces, funciones. ¿Qué funciones necesitaríamos? Una para la densidad, que por ahora la vamos a ignorar porque vamos a hacer solamente la plaza, o sea, nos retornaría puros ceros, siempre. ¿Qué más? Una que reciba el vector y aplique el algoritmo que encontramos. El algoritmo como de evolución, ¿cierto? Entonces hay que hacer una pero aquí hay que pensar, ¿será que recibe toda la matriz? ¿Será que recibe solo un sitio? Entonces tenemos que escoger, digamos, qué tan fino va a ser esto. Yo estoy de acuerdo, sería bueno que recibiera toda la matriz e hiciera todo el paso por toda la matriz. ¿Listo? Vamos a llamar a eso un paso. Un paso es recorrer toda la matriz y hacer la propagación de la información. Pero ojo porque entonces esta función que recibe la matriz tiene que tener cuidado con quiénes son las fronteras o no solo las fronteras como los bordes, sino las condiciones de frontera en el sentido de no podemos sobreescribir los valores donde haya condición de frontera. O sea, de alguna manera, Evolve tiene que tener cuidado en no cambiar las fronteras. ¿Sí o no? Entonces hay que pensar en eso. ¿Cómo hago yo para decirle a esta cosa que algo es o no es una frontera, por ejemplo? Podría ser una forma de hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. También necesitaríamos una función que nos dé los valores. Bueno, lo voy a poner como boundary conditions. También necesitaremos una función que nos haga como las condiciones de frontera, ¿sí? Que vaya a las variables, bueno, a las zonas donde estamos colocando las fronteras y le diga, bueno, usted vale 100, usted vale 0, usted vale 0, usted vale 0. O sea, que lo llene al inicio. Esto hay que correrlo al inicio porque esa es la información que queremos propagar. O sea, esto tiene que correr antes de hacer cualquier evolve, ¿cierto? Tenemos que hacerlo antes. Y también de pronto podríamos pensar en que ella marque de alguna manera qué es una frontera, para que nuestra función evolve no vaya a sobreescribir las fronteras. Entonces, yo estoy cambiándolo un poco respecto a lo que está escrito, digamos, en el curso, lo que se ha hecho normalmente. Yo sugeriría también de pronto que nuestra matriz no tenga simplemente doubles, o sea, el valor de U, sino que nuestra matriz tenga un objeto celda.
celda o lugar, como le quieran llamar. El objeto celda lugar pues va a guardar el valor de u, que es un double, pero de pronto también será bueno que tuviera un booleano que sea como is boundary condition. Por defecto, todo ese booleano pues va a ser false. Entonces todo el mundo no es condición de frontera. Y cuando llamemos a esta función boundary conditions, esa función boundary condition no solamente le va a poner a estos, no solamente le va a poner los valores de la condición de frontera, sino también va a activar esto en true. Eso sería una opción, ¿sí? Eso será una posible opción. Va a activar ese valor en true. Esto tiene sus ventajas y desventajas, ¿listo? Ahorita miramos a ver si eso si tiene sentido o no. Esto es una generalización que podemos hacer después. Por ahora, como nuestras condiciones son tan sencillas, lo que podemos hacer es simplemente olvidarnos por ahora de hacer un objeto celda que nos puede servir a futuro. Y vamos a hacer simplemente la evolución y aquí en evolve, pues él va a tener también en cuenta, va a tener cuidado de no tocar estas filas. Eso lo tenemos que hacer nosotros explícitamente. ¿Cuál es la ventaja de que hiciéramos esto así con celdas? Cada quien sabe si es frontera o no. ¿Cuál es la desventaja? Que en la evolución, cuando hagamos el for para recorrer y el otro for para recorrer a todas nuestras celdas, aquí tenemos que meter un if que verifique si es frontera o no es frontera. Y de pronto ese if puede ser que nos haga lento o no nos haga lento el programa, no sabemos. O sea, eso tiene un costo. Tenemos que estar verificando constantemente si estamos o no evolucionando con fronteras. La otra optimización sería más bien hacer una lista aparte. Ya estoy pensando como futuro, pero también podríamos tener una lista de quienes no son fronteras. ¿Sí? Y entonces uno podría hacer la evolución sobre todas estas que no son frontera y no tendríamos que estar haciendo un if. Y esa lista la podríamos hacer pues de muchas formas, ¿no? La podríamos hacer, sería otro arreglo que simplemente tenga índices de quienes no son condiciones de frontera. Y ya, eso lo podríamos hacer también al inicio. O sea, todo esto lo que está tratando de hacer es como que a futuro, cómo podríamos mejorar este programa, que son algunas de las cosas que les voy a poner a ustedes que hagan después, sino que les estoy dando las pistas de una vez, ¿sí? ¿Qué sería más eficiente? Este es más fácil, poner ese bool, pero implica un if en cada caso. Este no es tan difícil, simplemente hace hacer una lista de enteros. Entonces yo lo lleno con todas las que no son condiciones de frontera y entonces yo tendría que modificar mi for en la evolución, más bien para que vaya recorriendo es a todas las que no son condiciones de frontera y listo. Ya queda garantizado que no estoy tocando las que sí lo son. Pero ahora lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Entonces, densidad que siempre retorna a cero. Evolución que hace el algoritmo que descubrimos y las condiciones de frontera. Boundary conditions, que hay que llamarlo al inicio para que ponga los valores que queremos en nuestro programa. Tendríamos también que tener algo que imprima, ¿no? Que imprima nuestro arreglo de alguna forma para que lo podamos ver y luego podemos hacer otra función auxiliar que no solamente lo imprima, sino que de pronto lo imprima en la sintaxis de Genoplot para que lo podamos pintar. Sí, esto lo va a print screen, digamos, lo va a imprimir a la pantalla para que lo podamos ver, pero pues cuando el sistema ya es de 100% o cosas así, pues uno ya no puede ver eso fácilmente en la pantalla. Entonces, pues podemos también tener una función que imprima ya en la sintaxis de Genoplot para que podamos visualizarlo, porque nosotros somos muy buenos visualizando las cosas. Bueno, ¿qué más podríamos necesitar? ¿Se les ocurre algo más que podamos necesitar en el programa? Evolve, boundary conditions, print screen, ta. Uno también que ponga las condiciones iniciales sería algo útil porque como no las conocemos, sería útil ver que llegamos al mismo sitio independiente de las condiciones iniciales, ¿cierto? Y esa función también tiene que tener cuidado de no estar tocando las condiciones de frontera. Entonces también necesitaríamos uno como de initial conditions. Por ahora vamos a llenar todo con cero, pero una forma útil de darnos cuenta si todo funciona bien es
hacer un par de simulaciones con diferentes condiciones iniciales, pero las mismas condiciones de frontera y asegurarnos o ver, al menos confirmar para esos casos, que estamos llegando al mismo valor estacionario después de muchas iteraciones. Entonces, listo. Ahora sí comencemos a hacer este programa. Voy a ir aquí a la consola. Profe, Señor, una pregunta. Que por lo general, ¿qué es más eficiente si uno quiere visualizar una función? Digamos, supongamos que uno tiene la solución analítica. Por lo general, esas soluciones analíticas involucran coeficientes que dependen de dos índices y un montón de sumas desde cero hasta infinito, y a veces esos coeficientes convergen lento. Entonces, si uno tiene la solución analítica, que es, por lo general, ¿qué es mejor? ¿Hacer relajación o ponerse a calcular todos los coeficientes y en cada puntico de la rejilla? pues digamos que depende porque si tú tienes la solución analítica, estás muy de buenas porque tú puedes, digamos, tabular esas cosas. O sea, tú lo que puedes hacer bueno, estas sumas se demoran un montón, o son muy largas, o no convergen rápido. Hay técnicas para acelerar sumas. Digamos que ya hiciste todo eso y aún así sigue siendo de convergencia lenta. Pero dado que tú tienes la solución analítica y que de todas maneras si eso converge, pues uno espera es que a medida que uno va sumando cosas, pues el término que le sigue sea más pequeño que la suma total que va en ese momento. Uno podría hacer unas tablas, antes de todo, unas tablas donde escriba, digamos, esta suma hasta estos términos da este valor, hasta este otro término da este valor, ta, ta, ta. Entonces queda como una función tabulada. Y entonces tú puedes escribir todos esos archivos, digamos, de esa función tabulada, de esas sumas complicadas y todo ese montón de cosas tabulados. O sea, tú lo que hiciste fue como generar unas tablas. Esas tablas no van a cambiar porque se supone que tu solución, pues, es para ese sistema, es única. Y después, pues tú ya puedes graficar o hacer un programa que simplemente consulte la solución verdadera consultando esas tablas. Entonces ahí va a ser mucho más rápido porque ya tienes todo calculado. Si tú haces relajación, tú no sabes, por ejemplo, si está bien o no. Tú tienes que mirar si eso está cumpliendo todas esas condiciones. En algún momento tienes que compararla con la solución teórica o ver la convergencia, porque incluso tú puedes ver que algo converja, pero si la regla de evolución está mal, puede ser que converja, pero no converge a la solución que es físicamente viable. Entonces, inevitablemente en algún momento vas a tener que calcular la comparación, digamos, entre lo teórico y lo computacional, y en ese caso, pues ya como hiciste lo teórico en ese momento, pues tú tienes que escoger. Probablemente lo que vas a ver al final es que si el tamaño del sistema, digamos, ya verificaste que te converge bien y que funciona bien relajación. ¿Sí? Ya lo comparaste una vez o dos veces con lo teórico. Entonces, de pronto tú vas a encontrar es que cuando el tamaño del sistema no es muy grande, pues esas sumas no son tan difíciles de hacer y es más fácil pues utilizar la solución teórica, pues que no es cerrada, porque como te entiendo es como cuando uno le dice, no, la solución teórica es esta sumatoria, esta infinito, esta expansión de Fourier, pero pues, finalmente esa solución teórica, digamos, requiere computación. La otra forma, entonces digamos que tú vas a encontrar que de pronto para tamaños pequeños y medianos, pues es preferible utilizar la teórica porque converge relativamente rápido. Y tal vez cuando el sistema crece mucho más, de pronto, pero eso depende del problema, de pronto en ese tamaños grandes, es tan difícil calcular la solución teórica porque finalmente también depende de eso que tú dices de un montón de sumas que van hasta infinito y que no sé qué, que sí sé más, que mejor de pronto ahí sí será utilizar relajación habiéndola calibrado con la teórica al menos una vez. Entonces yo creo que eso depende mucho del problema y de la escala del tamaño que estés trabajando, ¿sí? Entonces ahí sí toca es ir allá a medir. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, les voy a compartir la pantalla, voy a dejar de compartirla acá. Y les voy a compartir la pantalla para que vean la consola porque ustedes creo que no la están viendo.
Listo. ¿Me pueden confirmar ustedes que están viendo una consola, si son tan amables? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a crear una carpeta para el día de hoy, 2020, 11, 13, viernes 13 en el 2020. Pero ustedes que ya saben programar, pueden calcular cuál es la probabilidad de que caiga un viernes 13 a que caiga un viernes 11 o un viernes 10 o lo que sea. Y van a ver que los viernes 13 no tienen nada en especial comparado con los otros viernes, ¿no? Entonces, además son apenas máximo 12 muestras al año y cosas así. Entonces, eso no es más psicológico que otra cosa. Entonces, la vamos a llamar hoy PD Relaxation. Voy a entrar allí y voy a crear nuestra primera versión. Vamos a abrir como, de pronto no sé, vamos a ver si lo hacemos en versiones o cómo. Entonces, Emacs, Laplace, menos B1.cpp. Ustedes me confirman, por favor, si ahí pueden ver bien o prefieren que yo lo ponga claro, el color. Miren, lo tengo así. Voy a cambiar, ¿cómo se llama esto? Si prefieren verlo así, ¿cómo prefieren verlo? Ay, Oscuro. oscuro, todo lo ven mejor oscuro. Sí, oscuro. Todos son darks, listo. Listo, entonces aquí está nuestro código. Voy a ponerlo acá. Entonces, arranquemos desde cero. Estamos todos desde cero. In main, syntax, char argv, para poder leer de pronto algunas cosas después desde la consola. Y algo que le sirve a uno mucho es pensar, asumir que ya acabó el problema. O sea, que ustedes ya implementaron todas las funciones necesarias. Entonces, ¿cómo sería la función main? Recordemos que la función main no debe tener todo el código. La función main lo que va a hacer es llamar funciones. Entonces, la función main se estructuraría más o menos pensando como que primero por aquí declararíamos las data structures que necesitamos, ¿sí? Donde vamos a guardar. En este caso, simplemente el arreglo bidimensional. Esa sería como la primera parte que utilizaríamos. Luego, aquí como el set boundary conditions. Como initial and boundary conditions. Eso sería como lo otro. Luego, tendríamos como que, ya que está esto, pues evolucionar, ¿no? Evolve. Necesitamos saber cuántos pasos hacer. Entonces, por ahora va a ser unos pasos fijos y luego vamos a buscar cómo meterle ese criterio de que padre cuando pues ya no haya cambiado suficiente. Y después de que, y bueno, de pronto podemos decirle aquí que vaya imprimiendo. Y ya, no tenemos que hacer más. Entonces, digamos que esta es como el primer refinamiento de lo que queremos hacer acá. Entonces, segundo refinamiento sería declare data structures. Entonces, en esta parte necesitaríamos calcular el matrix size, ¿cierto? En X, en Y, entonces necesitamos delta, ¿cierto? La resolución. Necesitamos Xmin, necesitamos Xmax, Ymin, Ymax. Creo que con eso ya está. Después entonces de tener estos tamaños, así podríamos utilizar std vector
en un arreglo unidimensional, van a ser doubles por ahora, ¿cierto? De tamaño nx por ny. Ese va a ser nuestro tamaño. Luego acá, lo que tendríamos que hacer es como llamar a dos funciones, ¿sí o no? Entonces tendríamos como hacer una que se llame initial conditions. Y como ven, yo estoy asumiendo que ya existe. ¿Cómo se va a llamar nuestro vector aquí? Se va a llamar data, ¿sí? O potential, si quieren, para que tenga un nombre. Entonces le mandamos el potencial. Tenemos que mandarle el nx y el ny porque él no conoce, o sea, él sabe su tamaño total, nx por ny, pero él no sabe cuánto es nx y cuánto es ny, ¿sí? Si yo le mando 10, eso puede ser 1 por 10, 2 por 5, 5 por 2, 10 por 1. Entonces tengo que mandarle el nx y el ny para poderlo manipular internamente. Y allá internamente, pues él va a poner las condiciones iniciales, pero tiene que tener cuidado con quiénes son condiciones de frontera y quiénes no lo son. Entonces vamos a suponer, no, pues no importa, ¿no? Podemos decirle que le ponga condiciones iniciales a todo el mundo y luego llamamos a boundary conditions. Y la función boundary conditions, pues obviamente va a recibir al potencial nx, ny, y esta función va a escribir las condiciones de frontera que nosotros queremos que cumpla nuestro sistema. Y en una situación más general, pues también marcaría quién es condición de frontera, quiénes no. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Por ahora va a ser muy sencilla, simplemente va a poner las condiciones de frontera. Entonces no importa si aquí le escribimos a todo el mundo, porque cuando llamemos esta función acá, pues vamos a sobreescribir las que realmente son condiciones de frontera. Después de esto, entonces aquí tendríamos que hacer una evolución, ¿cierto? Entonces sería como un for, o podríamos llamar a una función evolve acá, que haga esa evolución evolve. Entonces le decimos, oiga, evolucione utilizando esta estructura potential, que tiene este tamaño, que tiene no sé qué. Quiero que evolucione por n steps. ¿Sí? Y también de pronto podríamos decirle una resolution, un EPS. Si queremos que pare en algún momento con una... Si llegamos en 5 pasos, pues ya terminó. Ya no hay cambios suficientes, pues tenemos que extenderlo. Por ahora vamos a dejar pasos fijos. Entonces también necesitamos un n steps por ahí arriba. Y la función evolve internamente, voy a escribirla acá. Evolve internamente lo que tendría que hacer es, bueno, por y menor que en steps, ¿sí? Para esto, voy a ponerlo en comentarios para que no me pliegue el indentation. Para cada uno de estos, entonces hacer un paso, un step, un relaxation step. Relaxation step es recorrer toda la matriz haciendo relajación y respetando las condiciones de frontera. ¿Listo? Entonces haces ese relaxation step y de pronto, después de hacer ese relaxation step, que puede ser una función aquí internamente, no, sí, vamos a llamar esa función relaxation step. Luego de hacer ese relaxation step podríamos imprimir, print. ¿Listo? Por ahora vamos a imprimir simplemente la matriz a la pantalla para ver cómo son los valores y ir viendo si esto está evolucionando propiamente. Entonces necesitamos más funciones. Miren, necesitamos initial conditions, entonces sería como void initial conditions que recibe, entonces yo no quiero ponerme a escribir std vector double, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el truco del typedef. Typedef std vector double. ¿Y cómo podríamos llamar a esto? Data type. Entonces, esta función recibe initial conditions, no lo recibe constante, lo va a modificar. Entonces, el tipo data_t va a recibir data, pero por referencia, porque la vamos a modificar, va a recibir un nx y un ny. Entonces, esto es lo que va a recibir nuestra función.
boundary conditions es parecido, también lo va a modificar, entonces lo recibe por referencia no constante. Evolve ¿qué recibiría? Evolve recibe el potencial en X y en Y y también en steps, cuántos pasos va a hacer. Y vimos que internamente necesitamos crear otras funciones. Necesitamos crear, por ejemplo, una que se llama relaxation step, en donde ella simplemente hace la relajación. ¿Y qué más? Y una de imprimir, ¿cierto? Entonces, todo esto va a modificar a data. Las únicas que no van a modificar a data, pues van a ser las de imprimir. Bueno, también es void print screen, lo vamos a llamar así para que imprima la pantalla. Entonces, y esto sí debería recibir como constante a nuestra estructura de datos porque la función de imprimir no debería modificar a nuestra función. Pero bueno, ahí también necesitamos que él sepa cuánto vale delta y cuánto vale xmin y xmax y no sé qué cosas. Esas las vamos a poner como variables globales por ahora, constantes. Entonces estas serán todas las funciones que necesitamos implementar para que funcione toda nuestra estructura. Voy a ponerlas aquí abajo. ¿Listo? Esto es lo que sigue en nuestra tarea. Listo. Y aquí pues es empezar a hacer cada una de las cosas. Yo creo que la más importante pues es obviamente el relaxation step, que lo que hace es recorrer toda la matriz y aplicar el algoritmo, teniendo cuidado no, con no modificar las condiciones de frontera, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer. Y en evolve, pues lo que tendríamos es for int y step igual 0, mientras y step sea menor que n steps, más y step. Y acá lo que haríamos es llamar a la función relaxation. Llamar a relaxation step con data en X y en Y. O sea, hacemos un paso completo sobre toda la matriz. Y como dijimos, pues después de pronto podríamos imprimir, ¿cierto? Entonces podríamos aquí después print screen. Obviamente me salen todo ese montón de errores ahí en la pantalla porque el código está pues, completamente está incompleto, ¿no? Listo. Eso es lo que haría evolve. Después evolve puede cambiar para verificar si relaxation step de pronto retorna la diferencia máxima punto a punto, la diferencia promedio en los cambios. Y con eso podríamos ver si nuestro sistema ya relajó. Pero por ahora esto es lo que queremos hacer nosotros, ¿sí? Y en initial conditions, pues entonces digamos que también sería fácil de implementar. Int bueno, y x igual 0, mientras que x sea menor que nx, más y x. Y podríamos hacer lo mismo en y. ¿Qué prefieren? ¿IX e y o II y JJ? Y X, IX, listo. Entonces, si X y Y sea menor que NY y Y más. Y entonces en initial conditions, por ahora vamos a llenar a todo el mundo con ceros. Entonces lo único que haríamos sería data. Y recordemos que aquí estamos modelando con un arreglo unidimensional a una matriz bidimensional. Entonces sería data de IX por NY
más y, esto igual, y le vamos a poner 0 por ahora. También podemos ponerle después otros valores, ¿listo? Otros valores, por ejemplo, aleatorios o algo así. Entonces, ahí está. Y así de la misma manera, pues tendríamos que ir manejando las otras. ¿Listo? Lo que yo quiero es que les voy a subir esto a ustedes, este programa que no funciona. Todavía, se los voy a subir para que ustedes sigan completando las funciones en la forma más sencilla posible. Recordemos que la aplicación que queremos es en un lado que valga 100 voltios y en los otros bordes que valga 0 voltios. Esas son nuestras condiciones de frontera. Entonces, ¿cómo escribirán ustedes todo el resto de cosas para resolver ese problema? ¿Está bien? Entonces, por favor, lo que quiero es que ustedes hagan esto, ¿sí? Yo voy a seguir escribiendo otra función y les voy a dejar ya que ustedes hagan. Entonces, mm, vamos a mirar, por ejemplo, boundary conditions. ¿Cómo sería? Entonces, boundary conditions, ¿cómo sería? A ver, volvamos otra vez a pensar en qué era lo que queríamos resolver. ¿Se acuerdan que queríamos resolver que un lado vale 100 voltios y los otros tres lados valen 0 voltios? Eso es lo que queremos resolver. Entonces, en ese caso, como esto es lo que queremos resolver nosotros, eh, tenemos que escoger cuál lado es el que vale 100. Entonces, yo sugiero que sea la primera fila. ¿Listo? La primera fila es la que va a valer 100. Entonces, lo que vamos a hacer es ir como recorriendo ¿qué? Todas estas condiciones de frontera para ir colocando ese tipo de condiciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. First row. First row. Entonces, first row, ¿cómo se identificaría? Vamos a poner aquí nuestros índices para poderlos usar en varios sitios. Int, y x, y y. La primera fila, ¿cómo se identifica? La primera fila sería ix igual 0. Y nosotros solamente tendríamos que hacer un for en el eje Y, ¿cierto? Mover las columnas. Entonces lo que haríamos sería ix fijo y le diríamos data en esa primera fila, pues vale 100. Entonces miren que aquí estamos barriendo la primera fila, todas sus columnas, y le estamos diciendo, oiga, usted va a valer 100 en esa zona. Y ya. Vamos a hacer ahora the last row, que esa vale 0. ¿Qué pondrían ustedes en last row? ¿Cuál sería el índice de la última fila? Los espero. NX-1. Ajá, muy bien. Esa es la última, nx-1. Y aquí pues, le vamos a poner 0. Quedan los lados. Los lados, o sea, ahora lo que vamos a fijar son las columnas. O sea, que ahora vamos a fijar ahí Y. Entonces, la primera columna sería esta. Y ahora vamos a variar ahí X. Y aquí sería ponerle 0, ¿cierto? Pero ojo, pues porque obviamente yo sobreescribí. Aquí hay una coordenada que coincide, ¿no? La primera, 0,0. Y aquí 0,0 la sobreescribí con 0. Si quieren la puedo poner en la segunda coordenada más bien. Para no tirarme pues ese valor de 100. No importa, es un punto muy chiquito y eso no va a cambiar realmente. Y entonces así será nuestra primera eh, fila. Y yo lo estoy haciendo así como por pedazos porque a veces pues toca hacerlo así. Obviamente ustedes pueden inventarse alguna manera
mágica de mover, de variarlas todas, pero es que depende mucho del problema de condiciones de frontera, entonces es preferible como irla haciendo por pedazos para irlas armando, que sería ny-1. Entonces en ese caso, pues aquí también lo llenamos de ceros. Entonces aquí acabamos de hacer la magia. En este momento acabamos de hacer la magia. La magia, ¿cuál fue? La magia de poner nuestras condiciones de frontera. ¿Sí? Esa es como nuestra magia. Y lo que nos queda entonces ahora que ya tenemos initial conditions, ya tenemos con esta primera parte, boundary conditions, y ahora nos falta evolucionar, entonces evolucionar falta de imprimir a la pantalla, falta implementar, perdón, esa, y falta también implementar la evolución. Entonces esta es la última que yo voy a hacer, yo quiero que ustedes hagan la evolución. Entonces vamos a hacerle imprimir a la pantalla, y para imprimir a la pantalla, pues simplemente lo que vamos a hacer es pues que nos vaya imprimiendo como nuestra matriz, ¿cierto? Ni siquiera vamos a poner X y Y porque no queremos pintar, solo quiero verlo en la pantalla, entonces van a ser tamaños pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. std cout. Entonces primero va a imprimir toda la primera fila, ¿sí o no? Entonces que imprima esto y que imprima pues dos espacios ahí como para separar las cosas. Y después de que imprima toda la primera fila, le voy a decir que imprima un carácter de nueva línea para que me va separando todas las filas. Entonces con esto, digamos, yo ya tendría listo mi impresión a la pantalla. Y lo que nos faltaría sería como definir todas estas cosas, ¿no? Los NX, NY, no sé qué vainas, ¿sí? Todas esas cosas que no hemos definido todavía. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a poner variables globales constantes. Después eso lo podemos hacer por cosas de configuración, como lo que ustedes tenían que ver en la clase pasada, en el video. Entonces, const double, vamos a llamar delta. Este va a ser nuestro paso, 0.1. Const double xmin. Y lo vamos a poner en 0, que arranque en 0. Const double xmax. Y le vamos a poner que eso sea, no sé, en 10. Vamos a poner en ymin y ymax. Entonces, si quieren verlo como rectangular, pues entonces tendríamos que ponerle otro valor, ¿cierto? Queremos más filas que columnas o más columnas que filas. Veámoslo así, 12. Vamos a ver cómo se ve. ¿Qué más nos falta? Delta ya está, nx, ¿no? Const int nx. Igual, y esto sería pues coger lo que habíamos dicho, xmax menos xmin sobre delta. Tan tan, ny, ymax menos ymin sobre delta. Y ahora lo único que nos quedaría sería declarar nuestra matriz, ¿cierto? Esto es lo que nos hace falta acá. Entonces, de tipo data-t, queremos crear algo que se llame potential. Y de tamaño nx por, esto lo pusimos en mayúscula, nx por ny. Si está bien definido esto. Si escribí bien esto, es al revés. Es primero el data type. Bueno, hay que incluir aquí a vector. Vectors. Sí, profe, si no estoy mal es al revés. Primero el nuevo tipo que va a definir y luego cómo se define. Sí, ¿cierto? Sí, sí, Siempre sí. me confundo. Gracias. Bueno, entonces sería así, creo. Ahí estaba peleándome otra vez. Ah, no. Bueno, vamos a mirar qué me dice el compilador y ahí lo cuadramos. Siempre yo me confundo con esto y lo lamento. Bueno, entonces ahí ya tenemos casi todo, ¿no? Ya está esta parte.
Nuestra data structure es esta. Miren que la función main es muy corta, ¿sí ven? La función main debe ser así. Tengo una estructura, llama funciones, llama otras funciones y se acabó. Ah, falta definir cuántos pasos de relajación hacer. Const int n steps. Y ese n steps va a ser, vamos a decir que haga 3 pasos simplemente para que veamos si nuestra evolución está haciendo algo útil o no. ¿Está bien? Entonces, voy a dejarles algo que compila pero que todavía no funciona. Normalmente lo que se les envía para los exámenes ni siquiera compila. Para que ustedes arreglen eso. Y listo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí no hace nada, absolutamente nada. Vamos a ver si esto compila. A mí me toca poner el -10, ya saben, porque estoy aquí en otro computador que no es Linux. Bueno, y compiló, miren, todo ese montón de código que hicimos y compiló. Si yo lo ejecuto me bota muchas cosas a la pantalla, pues porque tenemos como mucha cosa acá. Vamos a hacerlo más chiquito, vamos a hacer desde 1 hasta 1.2. Y ahí ustedes pueden ver nuestra matriz. Ahí está, ¿sí la ven? Vamos a ponerle aquí que cada vez que imprima, vamos a hacer algo acá. Vamos a decirle que cada vez que imprime la matriz, pues cuando bote toda la matriz, bote también otro carácter de nueva línea, simplemente para que nos quede como más separadito todo. Entonces, miren, ahí está nuestra matriz, están los 10 pasos. Entonces, por ahora estamos verificando que la condición de frontera está bien, ¿sí ven? 100, 100, 100, 100, 100 arriba y todo el resto pues está en 0. Si ustedes quieren estar más seguros, lo que podemos hacer es ponerle un valor inicial de 1 a todo, que se diferencie de la condición de frontera. Entonces miren que ya parece que está bien, ¿cierto? 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0 y el resto están en unos. Entonces ya está listo para empezar a evolucionar. Obviamente nuestra función de evolución no está haciendo nada, esto es lo que ustedes tienen que implementar, pero la idea es que cuando yo pase de este punto a este punto, estos valores de unos, esos cambien, pero no me cambien las condiciones de frontera. Y cuando pase acá, estos valores cambien, pero no me cambien las condiciones de frontera. Entonces lo voy a añadir. Y miren que hicimos un montón, o sea, solo queda un poquito. Ya lo subió allá, entonces ustedes por favor simplemente hagan un pull y su tarea en este momento, van a tener unos 10 minuticos, su tarea en este momento es implementar esta función, relaxation step. La tienen que implementar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, perdón. Listos. Entonces ahí los dejo, por favor, y arranquen a hacer esa implementación. Ahí tienen para que impriman, para que vean si les funciona o no. ¿Cómo les fue? ¿Que lo lograron? ¿Tuvieron algún problema? ¿No les dio? Cuenten. Allí me dio algo. ¿Y qué es ese algo? O sea, ¿que cambiaron los valores o no? Sí, ¿Y lo hiciste hartas más veces a ver si de pronto se estabilizaban? O sea, llegaban como un valor ya fijo y no cambiaban mucho. no pude mover el número de iteraciones, pero las fronteras sí se quedan allí donde deben quedarse. Listo. ¿Alguien quiere mostrar lo que hizo? Entonces ya les estoy compartiendo la pantalla de nuevo. Pues ahora lo voy a hacer yo simplemente para que comparemos. Ojalá que no hayan, le hayan trabajado, ¿no? Porque la idea es practicar y aprovechar el tiempo de la clase, que no tengan que después estar sacando más tiempo de cuando tendrían que estar durmiendo o descansando. Entonces,
Aquí está la parte clave, tenemos que aplicar ese algoritmo que habíamos dicho antes, ¿cierto? No hemos puesto todavía Laplace, estamos solamente, perdón, Poisson, solamente estamos en Laplace. Y lo que queremos es hacer recorrer toda nuestra matriz. Entonces, digamos que la primera cosa es recorramos toda la matriz. Escribamos cómo sería todo esto si yo recorriera absolutamente toda la matriz sin tener en cuenta quién es condición de frontera o no lo es. Entonces yo tendría este for, ¿cierto? Y vamos a escribir el algoritmo. El algoritmo dice que el valor en ix, y debería ser igual a data. Entonces vamos a empezar a escribir el de la derecha. Entonces sería de ix más 1 por ny más y, ese es el de la derecha, más el de la izquierda, que sería esto menos 1, más el de arriba, relativo, entonces esto queda como ix normal, eso sería y más 1, ¿cierto? Más el de abajo, entonces sería y menos 1. Y toda esta vaina sobre 4. Entonces, 0. Esa sería mi evolución. Entonces, digamos que lo voy a dejar así. Entonces, voy a compilar, voy a correr. ¿Qué error ven ustedes que cometí entonces acá? Las condiciones de frontera están cambiando. Ese es un error que cometí. Y hay otro error. ¿Alguien descubre otro error que yo haya cometido acá? Vamos a compilar con nuestros amigos los sanitizers. Miren que tengo aquí un error. ¿Sí ven? En el sanitizer. Algo pasó. ¿Qué podrá ser lo que pasó? Miren que aquí hay un problema. Eso es algo que también, digamos, uno no tiene en cuenta a veces. Si yo, por ejemplo, tengo esto, ix menos 1, ¿qué pasa cuando ix vale 0? ¿Qué valor me da esta vaina? Me da menos 1. Y yo no tengo ese valor, no existe. O sea, para el 0 como tal, para ese valor en 0, no existe el ix menos 1 como vecino a la izquierda. O sea, el 0 no tiene vecino a la izquierda. Entonces yo tengo que tener cuidado también con esto de los índices. Y también pasa lo mismo al final. Miren, cuando yo llego al final, obviamente este valor máximo que va a tener ix es nx menos 1. Y cuando yo le pregunte al su vecino a la derecha, será nx menos 1 más 1, o sea, nx, eso tampoco existe. O sea que eso implica que si yo, incluso cometiendo el error de las fronteras, como esto tiene en cuenta vecinos en todo lado, yo no debería, o sea, yo no puedo para los bordes ponerle vecinos a esos bordes. Entonces esto tendrá que estar así, ¿sí o no? Yo solo puedo propagar en la parte interna. Entonces, esa es una primera cosa que hay que tener cuidado. Tan, sin sanitizers, lo voy a ejecutar. Y pues en este caso particular, como precisamente los bordes son mis condiciones de frontera, yo me los estoy saltando, pues también arreglé ese problema de estar modificando las condiciones de frontera, ¿sí ven? Entonces, digamos que si ustedes hubieran hecho esto así, no solamente habrían resuelto el problema de las condiciones de frontera, sino también de esos accesos ilegales o erróneos a su memoria. Entonces miren que ahí ya pareciera que esto está pues como haciendo algo. Miren, por ejemplo, que al principio, en la primera iteración, este valor cogió valor de 25, 31, 33, 33, no sé qué, no sé qué, no sé qué. En la segunda iteración, este valor de 25 pasó a ser 34, ¿sí lo ven? Este valor de 31 pasó a ser 44, 47, 48, 48, 48, 48 y empieza a bajar. Y luego este subió a 39, este subió a 54, 56. O sea que de todas maneras pareciera que necesitáramos como más evolución. Pero antes de seguir, ¿qué deberíamos hacer acá si, por ejemplo, yo pusiera una barra en la mitad?
Entonces, acá ustedes tendrían que poner como un if. Y en ese if, ustedes lo que tienen que verificar es que ustedes no estén tocando las condiciones de frontera. Entonces, aquí falta primero check that this cell is not a boundary condition. Is not, sí, boundary condition lo podemos llamar. Ojo que eso no quiere decir solamente los bordes, ¿no? También puede ser interno. Or a border. Eso es lo primero que hay que hacer. No lo voy a hacer ahorita nada porque ya me funcionó. Y luego sí, update the cell. Entonces ustedes aquí lo que hacen es un if o varios if, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en caso de que ese if salga cierto, o sea, que esta cosa sea una condición de frontera, ustedes le dicen continue. ¿Alguien me recuerda qué quiere hacer, qué quiere decir continue? Como para no hacer nada. Es como para no hacer nada de lo que sigue, pero no parar el bucle, continuar el bucle. Entonces simplemente continue quiere decir es no haga lo que está debajo mío, simplemente siga el siguiente paso en la iteración. Es muy diferente a un break, ¿no? El break, si ustedes ponen break, pues se salieron del bucle y no procesaron el resto de celdas. Entonces, esa sería la idea. ¿Listo? Digamos si uno tuviera unas condiciones internas. Pues por ahora no voy a hacer nada más porque ya quedó arreglado. Lo que voy a hacer es aumentar el número de pasos en steps. Entonces voy a hacer ahora 10. Y vamos a ver esos últimos pasitos que nos da. Ah, bueno, y también miremos por si acaso el sanitizer, ¿no? A ver cómo nos está, si nos está dando bien o no. Miremos con el sanitizer. Miren que ya no tuvimos error de sanitizer. Y bueno, yo lo que quiero es que veamos si esto pareciera estar convergiendo. Miren que aquí estamos en 45, 46, 16, 46, 54. Miren que ya casi no está cambiando. Tenemos un valor por aquí en la mitad, 71, 52, 72, 753, 73. O sea que esto pareciera estar como realmente llegando a un valor estable. Pongámosle 100. Y miremos qué tanto están cambiando los valores. Miren, aquí está 1.5253, 1.5253. 6.0688, 6.06887. O sea, miren que tenemos como una estabilidad ya en la quinta cifra decimal. Miremos uno de estos. 79, 74, 51, 79, 54, 51, Va con la precisión que estamos imprimiendo acá nosotros. Observen que pues esto ya se estabilizó, ¿sí o no? De hecho, parece que se hubiera estabilizado desde antes. Y entonces digamos que ya no tendríamos que hacer más iteraciones. O sea que este método de relajación en algún momento sí se está estabilizando. Veamos un poquito esa evolución. Miremos, por ejemplo, hagamos una cosa, imprimamos un valor de la matriz. No imprimamos a toda la matriz. ¿Dónde está la evolución acá? Yo lo que voy a hacer es en cada paso de tiempo voy a imprimir un valor en la mitad de la matriz. Esto es temporal lo que estoy haciendo. Vamos a imprimir data en nx medios por... no, en x medios. Eso sería por ny más ny medios, ¿sí? Voy a imprimir un dato en la mitad. Eso es lo que voy a imprimir. Eso es representativo, no es toda la matriz, simplemente es un valor representativo. Entonces ahí está imprimiéndome el valor y esto simplemente es para que veamos si realmente se nos está estabilizando o no nuestro sistema. Entonces lo voy a imprimir a datos.txt en un plot datos.txt. Profe, Señor. recuerde la retroalimentación del parcial. Sí, lo hacemos la próxima clase. Vamos a no perder el hilo de lo que estamos haciendo ahorita. Pero muchas gracias por acordarme. Vale. Entonces, gracias. Entonces observen que el valor en ese punto, eso es un punto característico, podríamos hacerlo para varios puntos. Mire que aquí estamos viendo que en efecto, él arranca en 1, que fue el valor inicial que le pusimos a eso, y miren cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo, pues no tiene que siempre crecer, o sea, depende de lo que le haya puesto yo al inicio. Pero nuestro valor va cambiando hasta que se estabiliza. Observen que ya en esta zona ustedes pues pueden ver que ese valor básicamente no está cambiando, ¿cierto?
Si yo le hago zoom, pues ahí sí veo los cambios, ¿cierto? Entonces ahí en este zoom pues los estoy viendo, pero uno podría decir que esto está tendiendo como 24.02. ¿Listo? Y miren que ahora vamos a hacer la otra prueba. Vamos a poner otra condición inicial. No le vamos a poner 1, sino que le vamos a ponerle más grande. Esto está en 25, 24, ¿no? Le vamos a poner 50. Vamos a ver esto cómo afecta la convergencia. Lo voy a ejecutar y lo voy a mandar a datos 50. Vamos a graficarlo. Aquí está datos. Este es el original. Y ahora vamos a graficar datos 50, LP. Y observen que independiente más o menos de esa condición inicial, ¿sí ven que está llegando como al mismo punto? Ahora, digamos que uno podría pensar, bueno, ¿será que la condición inicial entonces como que no importa, pero de pronto, o sea que si yo arrancara desde 25, por ejemplo, de pronto podría llegar mucho más rápido allá, ¿cierto? Miremos. Vamos a ver si le ponemos 25 a esto, a ver cómo nos va. Pero ojo, porque le estamos poniendo 25 a toda la parte interna. De pronto lo que tenemos es que, obviamente, eh, para la mitad eso va a ser útil estar en 25, pero pues no va a ser útil para el resto de cosas. O sea, aquí de todas maneras no estamos garantizando la convergencia para todo el mundo. Y si uno ya le pusiera un valor cerca de la solución, pues es porque ya conoce la solución. Entonces, ¿para qué resolvió el problema así? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Y miren que pues sí pareciera converger un poquito, pero tiene como un brinco raro al inicio, ¿cierto? Pero al final pareciera que todos tienen como la misma velocidad de convergencia. Entonces, cuando yo miro acá, todos llegan a su valor límite más o menos como en el mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir entonces que esta constante característica, por lo menos para esta partícula, bueno, esta zona que está exactamente en la mitad, es la misma independiente de la condición inicial, pues para lo menos para las tres que hemos probado. Y realmente, pues, va a depender es como del algoritmo que estemos utilizando. Como les digo, Gauss-Seidel, por ejemplo, es un algoritmo que permite acelerar estas convergencias a más pasos. Déjenme, me recuerdo una cosa. No lo voy a hacer ahorita. Entonces, queda claro, entonces espero que independiente de la condición inicial que le pongamos, nuestro sistema aparentemente está llegando como a la misma condición final. La pregunta será entonces, ¿cuánto será este tiempo? O sea, miren que esto me está diciendo, mire, si usted hace, vamos a ver, si usted hace, no sé, 75 iteraciones, entonces vamos a compararlas acá. Tengo esto así. Entonces, si yo hago 75 iteraciones, yo podría decir, comparando las ellas tres, que más o menos tengo un cambio entre una y la otra, que es del orden de 0.009, o sea, 0.01. Lo que quiere decir es que cuando yo hago 75 operaciones, más o menos el error, 75 iteraciones, el error que yo espero entre paso y paso, pues es bien pequeño, es del orden del 1%. Bueno, uno debería comparar, es como un valor con el otro. O sea, yo debería comparar este que está acá con este siguiente. Entonces miren que más o menos en 75 a 76 iteraciones, yo tengo una variación de aproximadamente 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? 0.009, 0009. Eso quiere decir entonces que tengo una variación del 0.1%. Entonces, si yo quisiera que esa fuera mi precisión, yo podría haber parado en 76 iteraciones, ¿cierto? Pero si yo quiero una precisión más fina, vamos a mirar mucho más adelante. Vamos a comparar acá estas dos. Entonces, en mi precisión más fina, o sea, cuando hice las 100 iteraciones, ¿yo qué precisión estoy obteniendo? Miren, la diferencia entre estos dos en el eje vertical es de 9.9 por 10 a la menos 5, o sea, de 1 por 10 a la menos 4. O sea que aquí estamos utilizando una precisión que, que nos está garantizando, pues digamos, una precisión de 0.01%. O sea que si yo quiero menos precisión, hago menos pasos, y si quiero más precisión, hago más pasos.
Eso es básicamente lo que uno puede hacer acá. Entonces, si ven que dependiendo del número de iteraciones uno puede controlar la precisión, o más bien la precisión le controla a uno el número de iteraciones. Entonces, una cosa que podemos hacer después es, pues, ese tipo de cosas, como qué valor le debería poner yo a esto para controlar la precisión. Pero entonces, espero que esto quede claro, que no importa la condición inicial, este método de relajación pues está convergiendo, la velocidad de convergencia va a depender de la implementación, pero no depende de la condición inicial, y nosotros también podemos parar en menos iteraciones dependiendo del control de precisión. Ahora sería chévere poder ver como todo el sistema, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a ver todo el sistema. Bueno, yo voy a volver a poner aquí uno. Ya vimos que no importa realmente, pero pues no lo hemos comprobado, ¿no? Lo acabamos de hacer simplemente mirando en un punto y ya. Vamos a hacer una función que se llama print genoplot. Y esto, ¿cómo va a ser esta función? Para poder imprimir a genoplot. Entonces, lo que quiero mostrarles es que cómo se grafica genoplot funciones, digamos, de varias variables. Ese plot, creo que toca así. Entonces aquí yo lo estoy escribiendo como los datos. Entonces miren, yo le pongo el X, el Y y el valor. Otro X, un nuevo Y y un nuevo valor. El mismo X, el otro Y, el otro valor. Y cuando quiera pasar a un nuevo X, le pongo un carácter de nueva línea. Entonces le pongo X, el mismo y otro valor en Z. El mismo X, el siguiente Y, otro valor de Z. El mismo X, siguiente y otro valor. Y le voy a poner E para decirle que ya acabé. Entonces tengo que formatear así mis datos. Y miren que ahí me aparece, pues esto es un plano. ¿Sí? Y yo puedo pues rotarle y no sé qué cosas, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces lo que queremos es que nuestro código imprima más o menos así. Imprima, miren, el X fijo, o sea, cada fila en este formato. Y cada vez que yo termine mi fila, imprima una nueva línea de una nueva columna. Entonces tengo que imprimir X, Y y Z. X, Y y el potencial. Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a mirar aquí en print genoplot. Y entonces, ojo, dijimos que tenemos que imprimir el X, el Y y el Z. Entonces, yo puedo hacer acá, double, ¿cuánto es el X verdadero? Entonces sería X min más y X por delta, como habíamos dicho hace un rato. Luego calculo aquí el Y verdadero, Y por delta. Y entonces lo que tenemos que hacer es imprimir std cout x, un espacio, Y, voy a dejarlo así por ahora sin precisiones ni nada. Entonces, ¿cómo era el formato? X, Y, el X verdadero, Y verdadero y el valor de Z. Entonces aquí tendríamos que poner data, ¿cierto? Voy a traerme esto. Y ojo porque acá tenemos que convertir esto en un carácter de nueva línea. Entonces, cada vez que yo imprima una de estas X, Y, Z, tengo que poner un carácter de nueva línea. Y cuando acabe, tengo que imprimir otra nueva línea. Cuando acabe esta misma X constante, tengo que imprimir otra nueva línea. Entonces, nueva línea, nueva línea, nueva línea y nueva línea acá. Esto no me interesa. Y con esto ya estaríamos como imprimiéndolo para Genoplot. Entonces vamos a venir aquí a nuestro código original y en vez de poner print screen, le vamos a pedir que lo imprima para Genoplot. Los datos. Print Genoplot. Pero aquí vamos a tener un problema, ya les voy a mostrar cuál es. El problema va a ser que vamos a hacer aquí solo dos evoluciones. A compilar. Ahí está, no está declarada. El problema va a ser el siguiente, miren. Cuando yo imprima esto, pues me va a botar los datos de toda mi matriz y me los va a botar, pues por cada iteración me los va a botar a la pantalla y yo no estoy como logrando diferenciar entre esos archivos, ¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí hay varias formas de resolver ese problema para que podamos visualizar. Vamos a hacerlo solamente la primera vez y para la siguiente clase vamos a ver cómo mejorar
este tipo de situación para que el mismo programa imprima comandos de Genoplot y aquí nos salga simplemente la gráfica inmediatamente. Entonces vamos a poner solamente primer paso. Vamos a ver si esto nos botaría algo útil. Voy a redireccionarlo a datos.txt otra vez. Y voy a ir a Genoplot. Le vamos a decir ese plot, datos.txt, with lines por ahora. Sí. Ay, la amarré. No me quedó separado apropiadamente acá. Vamos a poner aquí un separador. Tan tan. Lo corro. En un plot. Lo pinto. Y ahí estaría nuestra matriz al inicio. Luego le vamos a poner colorcitos y toda esa cosa. Y lo ideal es que podamos hacer una animación de esto. Entonces vamos a ver cómo hacer eso en Genoplot para poder interactuar con nuestro sistema. Entonces para la próxima clase les pido que ustedes hayan pensado, de hecho, no, mentiras, eso va a ser una tarea. ¿Cómo hacer esto para incluir dos cosas? La primera, yo les voy a mandar después el enunciado por Google Classroom. La primera es cómo hacer para parar después de una precisión dada y que en step sea como un steps máximo, no más. Pero cómo hacer para parar después de una precisión. Y la segunda es cómo haríamos para crear una lista de todos los índices que no son condiciones de frontera y solamente iterar sobre ellos en la evolución para poder hacer condiciones de frontera completamente arbitrarias. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.